Bueno, muchas gracias por esta invitación a reflexionar sobre lo que es la música, digámoslo, en todos estos tipos de relatos. Yo he hecho siempre cine y creo que lo que vamos a hablar hoy es un poco un recordar y hacer un homenaje a un momento especial del encuentro con el poder de la música. Cuando en el año 86, imagínense, hace ya realmente 25 años, nos enfrentamos a hacer la película Rodrigo de No Futuro. Yo no sé si de pronto la gente más joven la conoce, pero en su momento fue como una ruptura de lo que era el cine colombiano. Se habían hecho películas todas inspiradas, digámoslo, en el campo, en novelas, y todavía el cine colombiano como que no había irrumpido ni no había investigado en lo que era la ciudad. Yo empecé Rodrigo de No Futuro inspirado en una crónica de periódico de un muchacho que de pronto había decidido suicidarse, y se había saltado a una ventana, a la parte de afuera de una ventana de un piso 20 del Banco de Londres en el centro de Medellín. Y me impresionó mucho la crónica porque este muchacho era alguien que estaba desesperado y tenía ganas de decirle a alguien que estaba realmente confundido y al borde de no entender completamente su vida y terminar con ella. Esa primera crónica del muchacho que se va a suicidar, que yo llamé, o que se llamaba en la realidad Rodrigo Alonso, y que yo puse como Rodrigo D, en homenaje a una película neorrealista de los años 50 que se llamaba Humberto D, de Vittorio De Sica. Ese personaje se fue transformando mientras yo empecé a hacer el casting. Yo he trabajado siempre con actores naturales y creo que eso le da a la película una impronta muy especial. Siempre hago películas que están como confrontadas a la realidad. A través de esos actores naturales trato de comunicar ese mensaje que casi nunca llega a las películas y que siempre que pasa, digámoslo, por el borde de todas las obras de arte, del cine, ese mensaje que la realidad nos quiere dar a todos. Rodrigo de No Futuro, como les digo, empieza con esa crónica, pero yo me planto de frente, digámoslo, a lo que se llaman las comunas de la ciudad de Medellín, que son cientos de barrios populares de estrato 1, 2 y 3, en donde desde los años 80 han ocurrido una serie de procesos culturales muy interesantes y al mismo tiempo también muy inquietantes, porque a mitad de los años 80, cuando empezamos Rodrigo de No Futuro, como que se reveló de pronto una especie de escándalo moral en esa ciudad, porque aparecieron unos personajes que llamamos los pistolocos y después se llamaron sicarios, unos personajes que eran como los mensajeros de la muerte y que eran los que materializaban las intenciones de unos autores intelectuales, y que ellos servían simplemente como mensajeros. Ellos eran los que llevaban la muerte que otras personas decidían y ordenaban. Entonces, dentro de esa Medellín de los años 80 llena de problemas, esa Medellín popular que, como les digo, de esos barrios en donde había como una especie de matazón desaforada, había como una especie de hiperactividad que terminaba casi siempre en tragedia y en muertes, en crímenes, sobre todo en muertes de jóvenes. Frente a eso, hicimos Rodrigo D para tratar de entender quiénes eran esos muchachos. Y entonces, de pronto, haciendo la película y buscando de qué iba a tratar la película de ese muchacho Rodrigo Alonso, yo fui conociendo en el casting de los actores naturales dos tipos de jóvenes.
habían unos jóvenes que habían tomado el camino, digamos, lo de la hiperactividad de la delincuencia, que se mantenían casi siempre con colores vistosos, como todos los pillos, y que de pronto estaban viviendo una experiencia, digámoslo, escalofriante, de estar todo el tiempo en función de robar, de atracar, y por lo tanto estar siempre en la mira de la policía, y por lo tanto estar siempre en una guerra diaria cotidiana que casi siempre terminaba en la muerte. Entonces yo conozco a estos muchachos y ellos me dicen a mí que la experiencia que ellos han vivido ha sido la de la muerte, la del no futuro, que ellos no aspiran a vivir mucho tiempo, que ellos saben que están como condenados, sentenciados a morir muy pronto, y por lo tanto la película no solamente se llama Rodrigo D, sino que toma el nombre de lo que ellos me dicen a mí, que es el no futuro. O sea, ellos están sentenciados a un no futuro. Pero al mismo tiempo hay otros muchachos un poco distintos a ellos que no son delincuentes, que casi ninguno ha tenido la experiencia de coger de quieto a alguien, de atracar a alguien, de colgar a alguien, que no tienen, como quien dice, esa visión de ese camino, como les digo, angustioso de la delincuencia, sino que están rebelados contra todo y están en un proyecto musical lleno de una poesía desesperada que se llama el punk, los punkeros, y sus hermanos, digámoslo entre comillas, los metaleros. O sea, la juventud de Medellín, de pronto cuando la miro en ese momento que estamos haciendo la película, está dividida entre unos muchachos que son delincuentes y unos muchachos que son punkeros y metaleros, que han decidido, digámoslo, tomar el camino del arte y no el de la delincuencia. Se visten de negro y se la pasan todo el día, digámoslo, de su juventud. Son muchachos de 16, 17 y 18 años, se la pasan buscando unos instrumentos y buscando unos lugares donde ensayar y donde encontrar unos amigos para hacer unas bandas de punk y de metal. Entonces, de pronto, el protagonista mismo de la película, que yo había escogido y tenía pensado que podría ser un muchacho cualquiera, de pronto se va transformando en un músico, en un punkero, y aparece Ramiro Meneses. Ramiro Meneses aparece, va a la oficina, es un muchacho muy callado, muy misterioso, pero de pronto me cuenta que, o conversando con él, pues yo me doy cuenta que tiene como un proyecto de vida, que él es un punkero y que por lo tanto compone temas, tiene una banda y está todo el tiempo en función de ser un músico punkero. Eso inmediatamente cambia la película, y entonces la banda sonora de la película la encuentro yo en la misma realidad. Realmente no tengo que inventarla, sino que la voy encontrando en los mismos personajes de la película, en la misma realidad, y esa banda sonora está hecha por estos muchachos que componen ese tema. Yo quisiera que de pronto mostramos quiero que veamos una pequeña entrevista con Ramiro, para que ustedes vean de dónde viene Ramiro Meneses y quién es Ramiro. Como les digo, yo conozco pelados que son como delincuentes, y llega Ramiro, que es un punkero, y entonces aquí se presenta él. Vamos a oírlo. Yo llego a Rodrigo llegó una amiga al parque en donde nos parchábamos todos, y entonces llegó diciendo, ella siempre estaba metida como con teatro, con poesía, con música andina, con revolución, con el hipismo. Ella
muy querida. Y entonces llega y dice, leí en el periódico que en Teleantioquia están haciendo un casting y necesitan pelados como estudiantes. Y yo, muy escéptico, miré la cosa y dije, no, ¿qué voy a ir a eso? Que vayan a los que les gusta la farándula. Y efectivamente fueron por ahí unos 30. Y entonces fueron y regresaron muy contentos. No, que pasamos bacanísimo, que no sé qué, que una gente muy bacana y bueno. Y ella siguió insistiendo que por qué no íbamos, que por qué no íbamos. Realmente faltábamos por ir por ahí 10 que nos habíamos autoconvencido de no ir y que por qué íbamos a... Pero entonces realmente nosotros fuimos como el comité evaluador del cuento y entonces fuimos como a ver quién iba a timar al combo, como así que vamos a ver que eso deben ser unos farsantes, pensábamos nosotros. Y entonces nosotros fuimos y efectivamente quedamos muy contentos, muy convencidos y pasó el tiempo. Nunca nos llamaron para el bendito programa este. Pasaron como 2, 3 meses y nada. Y después de que los habíamos puteado mucho tiempo y de decir, no, esta gente, ahí está, ¿sí ve por qué no debíamos haber ido a esto? No debimos haber ido a esto. Ramón recibió una llamada y entonces apareció en mi casa y me dijo, ¿por qué no me acompañas a que me llamó la gente de Tiempos Modernos? Y entonces yo lo acompañé y yo vi que lo metían por allá en un cuarto y hablaban con él y bueno, ensayaban y así pasaron meses y yo lo acompañaba de vez en cuando a que el hombre ensayara. Y yo no era muy atractivo ni para Víctor ni para nadie, pues yo no hablaba, a mí no me gustaba mucho hablar, todavía no me gusta mucho hablar. Y entonces un día yo llevaba las baquetas y llevaba las letras de la banda y entonces se acercó el asistente de dirección, Juan Guillermo, y me preguntó, ¿esto qué es? Y yo le dije, unas baquetas y unas letras de una, vos tocás, y yo tocaba invitarnos a un ensayo, yo los invito y callaban a un ensayo, y yo no sé en qué momento empezó como a dar un viro esta historia, y ya yo también entraba a la pieza a ensayar, y entonces ensayaba de amigo de Rodrigo, y Ramón era de vez en cuando Rodrigo. Y con el pasar del tiempo, yo no sé, empecé a ensayar de Rodrigo. Y cada vez me ponían a ensayar más de Rodrigo. Y un día me presentaron al protagonista de Rodrigo, que no era yo. Y yo lo vi, y yo me acuerdo que yo lo vi, yo dije, Rodrigo soy yo. Y esa es la llegada de Ramiro a la película, que él llega con unas baquetas y demás, o al rato de estar con él, yo me doy cuenta que él es un punkero, y entonces le pido como que me dé una clase rápida de lo que es ser punkero en Medellín, y entonces vamos hasta la casa de él, y él vivía detrás, en una piecita, en una, como en la parte de atrás de la casa, se había hecho las columnas, digámoslo, de la casa, los había cubierto de ladrillos y se había hecho una piecita, digamos, lo que era muy húmeda y quedaba como a un baldío desde donde uno veía siempre Medellín. Entonces en la noche entraba con él y nos poníamos él me desatrasó, digámoslo, del punk, me culturizó un poquito de lo que era el punk y sobre todo me mostró cuáles eran los temas de él. Ramiro hacía parte, tenía una bandita que se llamaba Mutantes,
que era una banda de 2 personas, de él y otro muchacho, Omar. Él tocaba la batería y Omar tocaba la guitarra, y entre los dos pues componían esos temas. Y ese aporte de él es fundamental en la película. Enseguida vamos a mostrarles algunos temas, algunos que están en la película y que en general le dan como un tono especial de rebeldía. O sea, el punkero, Ramiro me comentaba a mí que el punkero era un tipo que trataba de retratar todo ese desorden y esa miseria que había en los barrios, toda esa cantidad de personajes al borde de la miseria, la prostituta, en general todos los muchachos perseguidos por la policía, la pobreza, toda esa locura. Y él en los temas pues hacía un retrato maravilloso de esa atmósfera de los barrios. Sigamos un poquito con la entrevista, ¿cierto? Él entra enseguida a hablar de cómo se crea la banda sonora. Para mí. Yo pienso que, o yo no sé, pero para mí siempre estuvo muy claro que la música era parte de una banda sonora que iba a ser parte de una historia, no de la película. Yo no siento que la película haya utilizado la música para hablar un determinado tema de violencia, o que adrede alguien dijera, no, es que hay que meter punk o hay que meter metal para que la película se vea más violenta. No, la música cobró importancia en la película un poco porque era importante para la vida de muchos personajes de la película, porque era importante para muchos de los que participábamos en la película, era nuestra vida, y la película de alguna manera trataba de recrear, y hubiera sido mucho más penoso si de repente ponen música salsa o bailable para ambientar unos espacios que no son. Es decir, si por ejemplo salgo yo, o sale otro de los punqueros, o sale Osvaldo el de mierda, y le colocan salsa cuando sale, pues creo que eso hubiera sido mucho más penoso. Pero yo siento que la película lo que hizo fue coger una música que era la música del momento y meterla con los personajes que estábamos en ese momento, porque es que era la música que nosotros queríamos. Entonces no podía sonar otra música. Ahora, obviamente la película también tiene otras historias, que son las historias de los pistolocos, y narra otro tipo de cosas, entonces necesita también meter otro tipo de música. Pero yo no siento que la película de alguna manera haya burlado como lo que nosotros, o los ideales nuestros. Cuando Víctor y la producción empezó como a ver que a nosotros nos gustaba una música y que éramos radicales con la música, porque nosotros éramos tan radicales como que si yo aparecía en la película, cada vez que yo apareciera tenía que sonar punk, y así sucesivamente, tenía que retratar la vida de todos, pero con la música que a nosotros nos gustaba. De hecho, yo me acuerdo una vez que yo me negué a hacer una escena, y tuve un problema con Víctor, porque él insistía en que yo tenía que ir, y que estaba en el guión, y que yo tenía que ir, montarme con mi cuñado e ir al temprano, y que yo tenía que estar en el temprano. Y yo le decía, pero es que yo no robo, hermano, ¿cómo voy a irme si yo no pertenezco a ese parche? Métame con todos los de la música, pero no me meta, porque es que somos respetables, somos muy distintos. Y me obligó a ir, pero con la condición que yo le puse, que yo iba, pero que iba a estar aislado de todo el grupo. Y de hecho, yo por eso es que mientras ellos hacen el parche, yo aparezco siempre tocando la batería como en lugares aislados de la finca. Todo eso es un poco para contar que siempre se respetó la música. Y es más, de no haber sido así, yo creo que muchas bandas no hubieran podido grabar
sus primeras canciones. Todos nos metimos por primera vez a un estudio, todos conocimos, escuchamos por primera vez cómo realmente sonábamos, parecido o lo más parecido a un LP o a un cassette. Ya no sonábamos como un tarro, sonábamos, se escuchaban las guitarras, se escuchaban la batería, se escuchaban los platillos, pero yo pienso que todo fue en parte por el interés que Víctor y que los productores pusieron en las bandas y en lo que estaba pasando a nivel local con la música, porque era un movimiento bastante fuerte, no era un movimiento cualquiera, era un movimiento que aparecía en la ciudad y que se escuchaba, casi que toda la ciudad tenía ese rumor o del punk o del metal o del hardcore, pero era música en la que creíamos y estábamos convencidos, pero nadie más que nosotros creía, y de repente aparece una gente a favor o no a favor de la película, pero que cree en esa música que nosotros hacíamos y decide meternos a un estudio y grabarnos por primera vez. Yo pienso que de no haber aparecido la película, o nos hubiéramos demorado muchísimo en que alguien creyera en la música que nosotros hacíamos, o no hubiéramos grabado nunca. Yo le encuentro algo muy valioso al LP de... Sí, yo creo que yo quería mostrarles esto de Ramiro, porque de todas maneras, pues quién más que él, que es un punkero auténtico y que aporta 3 o 4 temas fundamentales en la película, qué más que él puede contarnos como todo ese proceso. Todos estos muchachos tocaban con unos instrumentos hechizos, hechos en las carpinterías del barrio, unas guitarras hechizas, unas baterías también de cuero de vaca, así, que sonaban muy distinto a como podría sonar una batería, y ellos estaban buscando, pues, como quien lo reflejara. Realmente lo que dice Ramiro, si no hubiera sido por la película, ese momento especial de arte ciudadano, de arte urbano en Medellín se hubiera perdido, y seguramente serían simplemente una anécdota. Yo estuve con Ramiro hablando por un lado con los punqueros, y estuve con otros muchachos hablando por otro lado con los metaleros, porque ustedes saben que ellos pues realmente se repelen, son muy, muy radicales y muy fanáticos en cuanto a lo que significa cada forma de hacer música y de ver la realidad. Entonces no había forma de mezclarlos. Entonces yo iba con mis compañeros de cinematografía, iba a las casas a verlos tocar, tocaban en la cocina mientras la mamita estaba haciendo la comida, y ellos armaban un estruendo impresionante, y la mamita probablemente que era sorda, o yo no sé en qué mundo estaba, pero no se inmutaba, mejor dicho, ella como que no entendía, o entendía eso, que eso era parte, digámoslo, de ese desespero que la misma realidad y cotidianidad pues tenía en ese momento en Medellín. Ahí fue conociendo unos grupos, eran muchas bandas, pero eran bandas donde de pronto alguno de ellos tenía un talento, alguno de ellos había estudiado guitarra, había recibido clases de guitarra, pero por lo general todos eran muy rudimentarios. Pero la verdad es que los temas eran muy genuinos, tenían una angustia y un desespero muy genuino, y eran muy sencillos, y algunos lograron con tan pocos elementos y con tan pocas herramientas hacer unos temas que valía la pena grabar y recordar. Entonces conocimos unas bandas de punqueros, unos muchachos que se llamaban Pestes, que tenían como 15, 16 temas, todos, digámoslo, muy calidosos, de una enorme síntesis. Tenían un baterista que se llamaba Ringo, que era como un metrónomo, y que le daba a esa banda un ritmo muy particular, un estilo, un swing muy particular. Estos muchachos tienen en la película 3 temas, que son, uno de ellos es Sin Dinero, que quiero que enseguida lo escuchemos. ¿Cuál es? Pero Pestes. Pestes tiene Nunca Triunfé y No. Oigamos esto como un homenaje a estos muchachos.
Está bien hasta ahí, está bien. ¿Tienen otro tema? Si quieres pongámoslo en no. Es otro tema que más adelante se... Ponlo duro, por el sonido. Es como para que vamos un poquito oyendo ese ritmo. Esa primera tema del dinero es un tema que realmente en la película es fundamental porque describe cómo era el ambiente de estos muchachos. O sea, podemos... ¿Ah? Bueno, este es Pestes. Luego están Mutantes, que quiero que escuchemos algunas cosas. Yo quiero que la escuchemos antes de ver cómo están en la película. Entonces pongamos Ramera de Barrio. Estas son las chimbaitas que más me imputan a mí, que las gonorrias más putas jamás me lo dan a mí. Bueno, está bien. Ahí está bien, está bien. Gracias. Bueno, porque miren esos temas tan violentos. Yo me iba con Ramiro a la pieza de él y él me mostraba esos temas y yo, digámoslo, yo venía de ser parte de una revista de poesía y entonces pues esos temas, no, a mí me parecía, no, ustedes se ríen porque parece que estoy diciendo que no es poesía, sino que a mí me parecía, había oído, o sea, conocía la poesía, digámoslo, desde Rimbaud, Baudelaire, desde George Trask, desde los poetas beatnik americanos, del mismo nadaísmo colombiano también. Y había conocido un poeta en Medellín hace unos años que se llama Eli Ramírez, que tenía unos poemas muy parecidos a estas descripciones de barrio. Entonces a mí me parecía lógico eso. Entonces empecé, cuando llegó, digámoslo, la persona que iba a componer la música de la película, que se llamaba Germán Arrieta, que era un músico que había trabajado en televisión y en muchas películas colombianas. Entonces yo lo sorprendí un poco y lo desanimé y le dije, no vamos a componer ninguna música. O sea, es imposible componer una música para esta realidad. Ya la música está aquí, la banda sonora está en la misma realidad. Entonces empezamos, como les digo, a ubicar las bandas, sacamos como 12, 13 bandas de punk y por lo menos también 10 o 11 bandas de metal. Yo quiero que hagamos una de las bandas de metal para que ustedes vean, eran bandas que realmente los metaleros, había mucho tipo de metaleros y también de punkeros, pero los metaleros eran más músicos, eran de clase media alta, estaba Equimosis. Yo recuerdo haber conocido a un muchachito jovencito que se llamaba Juanes, o que se llamaba Juan, ¿cómo se llama Juanes? Juan Esteban. Y bueno, y un grupito que se llamaba Equimosis y demás. Estos metaleros habían dos grupos, uno de, como les digo, unos más burguesitos que tenían donde ensayar y tenían instrumentos, y otros que eran realmente, pues, gente muy, muy arrastrada, digámoslo, gente muy, muy pobre, que eran unos metaleros mucho más violentos y más desesperados que, por ejemplo, el del grupo Mierda, que era un grupo que ahora los vamos a escuchar, Profanación, Blasfemia, unos grupos en donde yo les digo, en esos años 80 de la segunda parte de la década del 80, fueron unos años trepidantes y realmente vertiginosos. La cantidad de masacres en el campo, la cantidad de, pues mataban de pronto, como ahora pues, pero de pronto mataban 7 u 8 fiscales que iban a hacer una investigación.
y aparecían en una carretera todos asesinados con un tiro de gracia, masacres por todas partes, ajustes de cuentas, magnicidios, era un desespero. Y cuando uno hablaba con todas las personas de los barrios, siempre en cada casa había un muchacho que habían matado por ladrón o por alguna desgracia, por alguna equivocación, siempre era un dolor en todas partes. Y lo único que me parecía a mí que expresaba ese dolor eran estos metaleros, los punqueros también y los metaleros. Entonces quiero que escuchemos así rápidamente una que se llama Sala Negra, que es de un grupo que se llama Amén. Escuchémosla así. Sobre todo yo utilizaba era como las introducciones a los temas. Mira qué calidad tan tremenda, qué fuerza, hermano, qué galope tan intenso. Luego hay otro tema que es, por ejemplo, Violentas Arenas, de un grupo que se llama Ecrión. Estos son como los grupitos más musicales que tenían algunos rudimentos, habían estudiado música, algunos en alguna escuela de música, los otros no sabían nada, los otros eran prácticamente mecánicos. Ahora oigamos estos grupos de metaleros que son mucho más de barrio, pues, mucho más pobres. Estos tipos sí que, mejor dicho, o escucharlos daba miedo realmente. Por ejemplo, Sucias Entrañas del grupo Mierda. Bueno, está bien. Vamos a escuchar este que se llama Poseído. Esta forma, digámoslo, de como esa imaginería de estos tipos que como que era la expresión, digámoslo, del momento del furor de la muerte del asesino y de la víctima, como ese momento en donde el mundo se llena de unas llamas oscuras, demoníacas, en donde la muerte barre con todo. Era una cosa que a mí me interesaba porque era lo que yo veía en esa realidad. Afortunadamente existían estos tipos que podía yo más o menos poner a sentir al espectador lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Digamos esto de Poseído, Agresor.
quería esperar que escucháramos esas voces, porque esas voces de estos temas de metal, yo pensaba que eran como esos cuchicheos que hay en los barrios, en esos barrios donde las casas están todas tan juntas, en donde muchas veces un primer piso por una calle es un cuarto piso por la otra, un tercer piso de un lado es un segundo piso por otra calle, etcétera, donde hay como una confluencia de espacios. Y esas voces metaleras yo siempre las puse como para que, como que hicieran sentir todas las voces enemigas que estaban siempre confabulando contra los personajes, o todas esas malas tentaciones, o esos demonios que de pronto te iban a matar, esas voces de pronto que te precedían una desgracia o una explosión de violencia. Entonces esas voces siempre me gustaban y están puestas sobre todo en los momentos en donde ellos van a enfrentar la muerte a través de un robo o alguna cosa que no sabemos a dónde los va a llevar. Quiero que veamos unas partes de la película. Entonces, ahora que ya conocimos la música, que la escuchamos, vamos a ver cómo está puesta, ¿cierto? Podemos adelantar estos créditos. Esta es la música de un poquito más atrás, un poquito más atrás. Tiene que estar aquí, yo trabajé la semana pasada. Yo nunca te he visto por aquí. Veamos todo esto, veamos todo esto. Rodrigo, qué hombre. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo por aquí? Estaba buscando un maletín ahora, hermano. ¿Que no lo has encontrado? No, nada. ¿Y por qué no habías vuelto por aquí, hombre? No, estaba muy enfermo, hermano. No jodas, ¿de qué? No, teníamos dolores de cabeza y aquí, hermano, que no me dejaban trabajar y más con eso. Póngale ánimo a la cosa, hermano. La cuestión no es de ánimo. Sigamos viendo esto, quiero que vean esto. No, yo os distingo, ¿sí o qué? Sos el baterista en la agrupación de Pun, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque si no te interesan estos casetos de Pun y de vieja guardia. No, es que sabes que la vieja guardia no me gusta, porque ya pasó. Y los de Pun, yo los tengo grabados. Pero qué va, hombre, pues yo también fui punquero, hombre. Ey, espera un momentico. Bueno, a ver, vamos más adelante para mirar otro momento. Piel roja. Mira, estamos tan botados. Pues puta, no tener un fierro para robarse unos amores. Esto, miren, si quiere para un momentico, Mauricio. Paren un momentico. La verdad es que la película empezó a coger una subtrama musical. No solamente era la banda sonora de la película, sino que el protagonista era un punkero que desarrollaba por su lado una propia subtrama como músico. Entonces, desde el comienzo, él está siempre escuchando pues grupos, está todo el tiempo como dándole a los carros, a las paredes, está siempre como en función de tocar pues percusión, ¿cierto? De baterista. Y entonces, de pronto yo me doy cuenta que, y lo trato de hacer documentalmente en la película, o sea, lo meto como una subtrama, la música está presente en todas partes, incluso estos pelados de la derecha que hace parte de Los Pistolocos, que es un muchacho que está vestido como de colores y van a sus propias boutiques a comprar ropa de pillos, que es ropa de colores, que un poco los disfraza y los disimula como pillos. Pero Ramiro pertenece al otro grupo de los pelados que están de negro, como un rechazo al consumo y como un rechazo
de una beligerancia, de una insurrección, digamos, lo cultural en la ciudad, a través de esa música. Pero entonces ellos, ¿por qué se unen? Porque ellos los une la música. Sobre todo los une, digámoslo, la vieja guardia, el rock viejo, Black Sabbath, Nirvana, Ramones también, etcétera. Toda esa vieja guardia y los punqueros del momento es algo que los une. Entonces hay un momento donde Rodrigo va a parcharse a escuchar música cuando estos están trabajando una construcción en un segundo piso. Entonces escuchemos un poquito esto. Este es un tema de Ramiro. Ah, pero es que vos, huevo, no me pagas y me obligas. ¿Cómo me calmo yo? ¿Cómo me calmo yo? Todo rechazo. Ya no consigo más satisfacción, ya ni con droga. Ese es el tema de los Sex Pistols, My Way, que lo toca Frank Sinatra y que Ramiro lo traduce. Ah, le está abriendo un camello aquí a la Busquemos otro momento entonces. Busquemos otro momento de música. Entonces yo tenía por lo menos 30 temas, y de esos 30 temas, 15 de metal, 15 de punk. Pues, miren la presencia del punkero. ¿Se recuerdan cuando dijo Ramiro ahora? Ramiro dijo ahora, Víctor me quería poner, digámoslo, junto a los pistolocos, y el punkero es muy distinto a un pistoloco. Un pistoloco es un tipo que está en función de robar, está en función de un futuro, y el punkero está en función de, digámoslo, de expresar, digámoslo, su subjetividad a través de la música. Entonces recuerdan que él dice que me obligó en cierto sentido a que sí podía estar con ellos, pero haciendo otras cosas. Entonces miremos un poco toda esta coexistencia. Él siempre está tocando, siempre está... ¿Es qué? Bien. ¿Qué más, pelado? Bien. Oye, no le pones pila a la moto. Ah, listo, loco. Un puntero todo años de chaqueta. Ah, man, con playa, pues bañarte, o sin huevos. Mandar yo bañando ahí, hombre. Qué caspa. Para final de bañar me baño en pelota. Cagado la risa. Con unas tanguitas. Prendas de tu hermanita. ¿Cuál, hombre? Si son las de tu hermanita. No es que ya se volvió puta. Está repartiendo puca a todo el mundo ya. Loca. Vamos más adelante. Luego en esta secuencia, Ramiro está siempre a un lado en sus propias cosas, y los pelados estos delincuentes, los pistolocos, están hablando cosas muy de quiénes son ellos. Lo banderea a uno, loco. Un poquito más adelante. Si algún día lo pañan a uno que no está libre de eso, lo banderea, que bandera. Al final no hay una foto que ahí fue puta. Voy a tirar. Pero no me pases del pelo. Un poquito más adelante. Seguro, pero o sea, es que más que todo está a uno loco. Yo por en esos días pensando en la final, va a punkerizar del todo y calma un toque con esos robos. No, nada. Veamos esto entonces, esto me parece bien. Él todo el tiempo está buscando dónde tocar, porque él no tiene batería. Y llegan a una casa. Entonces aquí se presentan unos punqueros y mutantes. ¿Qué estás haciendo aquí? Pillando a esa gente, hermano. ¿Y usted qué? No, yo vine a ver si me dejaban tocar un rato. ¿Y qué estas mujeres qué? ¿Qué hacen acá? Ah, esas peladas son unas metaleras que vienen a ver si vocalizan. Primero, esto. Después el coro.
Después eso y otra vez el coro. Y se acabó, sí, se acabó el asunto. Rápido, despacio. Rápido, rápido, lo más rápido que puede. El tema se va rápido. Bien. Vamos a hacer un intento, pues. Ah, no, hermano, yo creo que nada. Yo ahora estoy en otras notas, hermano, tocando música clásica, entonces me queda difícil, sí. Pero ahora le podemos dar un ratito, ¿no? Unos temitas, listo. Ahí nos dan un campo. Listo. ¡1, 2, 3! ¡Con la libertad, que la libertad, con la libertad! ¡No! ¡Con la libertad! ¡No! ¡Que la libertad! ¡No! Hágale, otra vez. ¿Va a poner las pilas? No sé, deja Listo, pues, chillar. hágale. ¿Ya? Sí. ¡1, 2, 3! No, es que le falta como más ánimo, eso es que... No, pelado, estamos vocalizando es metal. ¿Cómo mierda? Ah, pero entonces comete la olla. Ya para que toque un rato que no, que vamos a tocar aquí con la pichula. Malvada pichula, vos. No, déjale, puta bulla. De peso. Ey, Omar. Chatarra. Chatarra. Ay, ¿por qué te da risa, hombre? Chatarrero vos, gonorrea. ¡Qué feo que hueles! ¡Tus perfumes varios! ¡La boca te hiede! ¡Casi amortecida! ¡Tus tetas caídas! ¡A nadie! Está bien hasta ahí. Bueno, como ya tenemos que terminar, yo quiero que terminemos o avancemos, Mauricio, hasta cuando toca Cipriano, cuando él entra. O sea, ustedes se dan cuenta que no solamente la banda sonora de la película es el pony y el metal, sino que también es una parte de la película, o sea, hace parte de una subtrama, que es la subtrama de estos muchachos de un lado para otro en la ciudad, buscando una batería, buscando... Esto quiero que oigan esto. Él llega a un concierto de metal. ¿Sabes qué, Cipri? Es que... Bien. Ay. ¿Va a tocar ahora? Tal vez. Hey, Bueno, se llama esta gente que ¿crees que me vas a dar unas clases de solfeo? estos días. Y a tocar el platillo grande, que me enseñes. No, es que yo le enseño ahí junto a $1.50 la clase. ¿Pero vos lo tocas por clave o qué? No, oído, pero yo le enseño la nota a $1.50. Hasta ahí está bien. Yo, Mendoza. Esa última parte, pues quería mostrarles eso porque Cipriano era como el maestro de todos los metaleros, el tipo más respetado. Y era un tipo que tenía muy claro todo moralmente, lo que él pensaba de la ciudad.
Yo creo que si no hubiera sido por estos punqueros y estos metaleros, la ciudad la película no hubiera tenido, digámoslo, una válvula de escape, como una especie de catarsis. La película no hubiera tenido, digámoslo, esa poesía desaforada, ese grito catártico, digámoslo, para poder conjurar esa angustia tan tremenda que fue ese Medellín de los años 80, de finales de los 80. Y ahí lo dice muy bien él, o sea, él no solamente hablaban de la policía, ser da policía, sino ser dos narcotraficantes y ser da sociedad, y como que logra tener una idea, me parece a mí muy moral y muy atinada de lo que está pasando. Este muchacho, cuando terminamos la película y yo se la mostré a ellos, él se asustó y me dijo que por favor quitara esa parte, esto que acabamos de oír, este solo de batería tan extraordinario. Además él conscientemente nos lo dio frente a cámara ese día del concierto que hicimos, y entonces él me decía que lo iban a matar la policía y que por favor no sacara esa parte. Entonces yo pues le dije que realmente esta película no era periodismo, que no iba a ser vista, digámoslo, iba a ser vista, digámoslo, dentro de esa lógica de los teatros, de las pantallas, que son una lógica de la ficción, en donde la gente iba a reconocer que estaba ante un fenómeno artístico, que era el metal y el punk, y que yo estaba seguro que la policía no iba a reaccionar, que habíamos hecho una película en donde todos los elementos hacían parte como de un relato de comienzo a final, y que esto tenía un sentido no solamente en sí mismo como alguien que odiaba la policía, sino que también tenía un sentido poético dentro de la película. Cipriano, que era el metalero que yo más admiraba de todos, nunca me perdonó que yo lo hubiera metido, que yo no lo hubiera sacado, pero yo tuve la razón porque a él no le pasó nunca nada, la policía nunca le hizo nada, pero siempre lamenté que nunca me volvió a saludar. Es un tipo que pasa y yo no existo, tipo que lamenté yo porque era un tipo muy claro. Les agradezco, ya terminamos. Este era un homenaje de lo que era una banda sonora de una película que no solamente fue compuesta por nadie, sino que la misma realidad la había compuesto. O sea, es una banda sonora que no es original, es la banda sonora que existía ya desde el 85, 86, antes de hacer nosotros la película, y que es les agradezco que hayamos tenido este momento para hacerle un homenaje a estos músicos. Muchas gracias.